Doña Isabel abrió la puerta con suavidad y dejó que su mirada se perdiera en el cielo resplandeciente, mientras los últimos rayos de sol se cernían sobre la tranquilidad del pueblo. Una suave brisa soplaba entre las hileras de palmeras areca, trayendo consigo el rico aroma a tierra húmeda tras la lluvia de la tarde. Suspiró mientras estiraba la mano para quitarse su viejo suéter, el aire por fin refrescaba. De repente, un sonido extraño llegó del porche, el llanto débil y doloroso de un recién nacido. Curiosa y alarmada, doña Isabel salió y se quedó paralizada. Allí, a sus pies, había una pequeña cesta de mimbre. Dentro yacía un niño pequeño, envuelto en una toalla fina, con sus ojos redondos y húmedos clavados en la penumbra. Una nota flotaba en el borde de la cesta: por favor, críen a este niño. No tengo otra opción. Se le encogió el corazón. Durante más de la mitad de su vida, jamás imaginó ser madre, y mucho menos a su edad. Sin embargo, sus frágiles ojos le impedían apartar la mirada. Esa noche, llevó al bebé a casa y lo acunó como un secreto preciado. Ella le llamó Pedro. 15 años pasaron. Bajo la tierna protección de doña Isabel, Pedro se convirtió en un adolescente de espíritu libre, de cabello alborotado y ojos brillantes. Sin embargo, bajo su risa fácil se escondía un deseo más profundo: conocer su verdadero origen. Una tarde al anochecer, Pedro regresó a casa, tirando piedrecitas por el camino de tierra, con la mente atormentada por un torbellino de preguntas. Se detuvo frente a la vieja cerca y encontró a doña Isabel esperándolo, con aspecto severo pero triste. «Pedro, por fin has vuelto», le dijo en voz baja y con reproche. Él sorbió por la nariz. «¿Es la cerca otra vez? ¿Por qué siempre quieres que la arregle? ¿Qué es tan importante?» Su mirada no reflejaba ira, solo tristeza. «No se trata de cerrar el camino. Se trata de aprender a ser responsable, a cuidar lo que es tuyo. Puede que no lo valores ahora, pero algún día lo harás». Pedro puso los ojos en blanco. «Siempre me dices qué hacer. No me dejas decidir nada». «No se trata de control», respondió ella con suavidad. «Solo quiero que madures y pienses por ti mismo. Pero si sigues rebelándote, te arrepentirás». Se encogió de hombros y salió furioso a buscar a sus amigos. Esa noche, todo cambió cuando conoció a Chan, una chica de ciudad de pelo corto y liso, cuya mirada parecía atravesarlo. Apoyado en una pared, Pedro se cruzó de brazos al verla acercarse, con el pelo al viento. «Así que eres tú, Pedro», dijo Chan con una risa leve pero evaluadora. «He oído que no escuchas a nadie». «Simplemente no me gusta que me controlen», admitió. Ella rió de nuevo. A partir de ese momento, sus mundos chocaron. La confianza y la despreocupación de Chan despertaron en Pedro un deseo de libertad con el que solo había soñado. Pero doña Isabel notó el cambio. Pedro empezó a llegar más tarde a casa, descuidando sus tareas y hablándole con una frialdad que la lastimaba. Una noche, al entrar, ella se quedó en el pasillo y le preguntó: «Pedro, ¿puedes explicarme qué pasa?» Suspiró. «No es nada. Solo quiero un poco de libertad». «La libertad es buena», dijo en voz baja. «¿Pero no crees que te estás pasando?» Se dio la vuelta, con la ira a flor de piel. «Siempre me dices qué hacer. Chan no me obliga a hacer cosas sin importancia». Los ojos de doña Isabel se llenaron de preocupación. «Lo que te estoy enseñando es importante, es cómo aprenderás a amar y a ser responsable». «Quizás no necesite aprender eso», replicó. «Después de todo, ni siquiera soy tu hijo biológico». Su corazón se rompió en ese momento. El silencio invadió la casa, y Pedro supo que había ido demasiado lejos, pero el orgullo le impidió disculparse. Huyó, dejándola sola con su dolor. Esa noche, Pedro encontró a Chan esperándolo cerca de una vieja motocicleta. Se veía diferente, un brillo distante brillaba en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó. «Estoy pensando en irme», admitió. «Nunca planeé quedarme aquí mucho tiempo». «¿Por qué?», frunció el ceño. «Vine a escapar», dijo en voz baja, «pero ahora es hora de seguir adelante». A Pedro se le encogió el corazón. Chan era el único que le había dado ese sentido de pertenencia. «Déjame ir contigo», dijo, pero luego lo pensó mejor. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios.
¿Estás segura de que no hay vuelta atrás una vez que nos vayamos? Tragó saliva con dificultad. Pensó en doña Isabel y la casita, pero también en las lecciones agobiantes que ya no soportaba. Sí, murmuró. Esa noche, tramaron su plan. Pedro empacó sus maletas en silencio y dejó una nota: no me busques. Quiero seguir mi propio camino. Se echó la mochila al hombro y se adentró en la oscuridad. Afuera, Chan aceleró la motocicleta. Sube, susurró. ¿Estás seguro?, preguntó una última vez. Él asintió. De una patada, se fueron, y su tranquilo pueblo se fundió con la noche tras ellos. Se dirigieron a un pueblo cercano donde Chan tenía un amigo que les ayudaría a alquilar una pequeña habitación. Durante los primeros días, Pedro saboreó la libertad que anhelaba, pero pronto se dio cuenta de la realidad. La habitación era estrecha y húmeda, amueblada solo con una cama y un ventilador chirriante. El dinero empezó a escasear. Chan encontró un trabajo a tiempo parcial en una cafetería, pero Pedro no tenía habilidades, y nadie contrataría a un vagabundo de 15 años. Poco a poco, se dio cuenta de que una vida libre no era tan sencilla. Las comidas escaseaban, la habitación se volvía más agobiante y las visitas de Chan se volvían menos frecuentes. Una mañana, ella lo miró con ojos cansados. Me voy. Pedro se quedó paralizado. ¿Acaso este lugar nos depara algo? Se encogió de hombros. Tengo contactos en la ciudad. Quedarme aquí no va a solucionar nada. Su corazón se hundió cuando vio a Chan alejarse, solo nuevamente, sin nada más que el eco del camino detrás de él. Pedro sintió un nudo en el pecho mientras Changó guardaba silencio un momento, y luego suspiró. Tienes que encontrar tu camino, Pedro. No puedo cargarte para siempre. Sin decir nada más, se fue, dejando a Pedro solo en la habitación vacía del motel. En ese instante, Pedro sintió todo el peso de su soledad. Visiblemente desesperado, Pedro vagaba por la ciudad buscando trabajo, pero nadie contrataba a un niño. Sus escasos ahorros se desvanecieron rápidamente, y el hambre se apoderó de él como un depredador silencioso. Se dio cuenta de que sin doña Isabel, sin la seguridad y el calor de su antiguo hogar, estaba realmente solo. Una noche lluviosa, Pedro se acurrucó en el porche de una tienda cerrada. El estómago le rugía y el hambre le nublaba la mente. Recordó la suave caricia de doña Isabel, cubriéndolo con una manta cuando el frío azotaba. El arrepentimiento lo invadió. ¿Cómo podría regresar? Le había dejado una carta, jurando no volver jamás, temeroso de enfrentarse a su mirada decepcionada. El cansancio lo venció y cayó en un sueño intranquilo. En su semisueño, una voz suave lo llamó: ¿qué haces aquí sentado? Pedro parpadeó y vio a un hombre de mediana edad con impermeable, con los ojos brillantes en la penumbra. Si necesitas trabajo, tengo un lugar para ti, dijo el desconocido con una leve sonrisa. Pero se necesita valor. Pedro dudó, pero el hambre no le dejó otra opción. La sonrisa del hombre se ensanchó. Es un trabajo sencillo, sé diligente y cállate. ¿Necesitas dinero? Yo necesito gente. Asintiendo, Pedro lo siguió por las calles desiertas hasta un viejo almacén en las afueras del pueblo, rodeado de camiones oxidados y sombras. Dentro, los hombres subían cajas pesadas a furgonetas destartaladas, inspeccionando cada paquete antes de sellarlo en cartón liso. Solo sigue las instrucciones, dijo el hombre del impermeable. Pedro se arremangó y se puso a trabajar, empapando su camisa de sudor mientras levantaba caja tras caja. Nunca preguntó qué había dentro. El pequeño salario, aunque irrisorio, era sinónimo de supervivencia. Con el tiempo, se acostumbró a la rutina, obedeciendo sin rechistar. Sin embargo, la inquietud lo carcomía. Vio paquetes entregados a hombres de mirada indiscreta y colegas golpeados por pequeños errores. El miedo le oprimía la garganta. Una noche, mientras cargaba una caja, escuchó una conversación en susurros. Este objeto es vital, no lo dejes escapar, susurró el desconocido. El corazón de Pedro latía con fuerza. Este no era un trabajo cualquiera. Pensó en escapar, pero sus pocos pesos no serían suficientes si no tenía a dónde ir. Entonces sonaron las sirenas. La policía irrumpió, con sus luces destellantes y sus voces aullando. Los hombres se dispersaron, algunos fueron arrestados en el acto.
Pedro se quedó paralizado, con las piernas temblorosas. «Corre, chico», alguien lo animó hacia una salida de incendios. Salió disparado hacia la noche, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. Corrió hacia una casa familiar con ventanas iluminadas, la de doña Isabel. Pedro se detuvo en el umbral, con la mano temblorosa. Había jurado no volver jamás, y sin embargo allí estaba, desesperado y asustado. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Doña Isabel se quedó allí, con los ojos abiertos por la sorpresa, luego ablandados por un amor infinito. Pedro cayó de rodillas y rompió a llorar antes de arrojarse a sus brazos. Ella lo abrazó con fuerza, sus delgados pero firmes brazos le aseguraron que estaba a salvo. Esa noche, envuelto en sus brazos, Pedro sintió el calor que creía perdido para siempre. Ella le acarició la espalda como cuando era niño, susurrando: «Está bien, mi hijo. Me alegra tenerte de vuelta». En su voz, él encontró perdón y esperanza. Por la mañana, despertó en su habitación habitual, con cada objeto exactamente donde lo recordaba. Doña Isabel entró con un tazón de gachas calientes. «Despierta y come algo, estás muy delgado», le dijo, colocándoselo delante. Pedro aceptó el tazón, y su calor se filtró en sus manos heladas. Entre lágrimas y palabras temblorosas, relató su calvario, el vagabundeo, el almacén, las sirenas que podrían haberlo condenado a un destino sombrío. Ella lo escuchó, con los ojos llenos de tristeza y comprensión. «Todos nos perdemos a veces», dijo en voz baja. «Lo importante es que reconozcas tus errores y sepas cómo volver a casa». Pedro bajó la cabeza, con la determinación reflejada entre las lágrimas. «Abuela, quiero volver a la escuela», dijo. El rostro de doña Isabel se iluminó de alegría. «¿Estás segura?», preguntó. Él asintió. En ese instante, Pedro supo que había encontrado el camino de regreso, no solo a un hogar, sino al único lugar que realmente lo había sido. Estudió mucho, ayudando a doña Isabel en todas las tareas de la casa, y cada día se sentía más maduro, pero la vida, pronto aprendería, no sigue un camino recto. Una tarde, mientras caminaba a casa desde la escuela, un dolor agudo le azotó el abdomen. Se llevó una mano al costado y jadeó. Al principio, pensó que era solo dolor de estómago, pero el dolor se intensificó como si algo lo desgarrara por dentro. Intentó caminar a casa, pero al llegar a la puerta de doña Isabel, se le nubló la vista y perdió toda fuerza. Se desplomó, aturdido. La oyó llamarlo, pero todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando Pedro volvió a abrir los ojos, una luz blanca cegadora lo recibió. Los pitidos constantes de una máquina llenaban el aire, mezclados con el olor acre del desinfectante. Sentía las extremidades pesadas, pero poco a poco su visión se aclaró. Estaba en el hospital. «Pedro, ¿estás despierto?». La voz de doña Isabel temblaba de alivio y miedo al apretarle la mano. Tenía los ojos enrojecidos por la noche sin dormir. Intentó hablar, pero tenía la garganta demasiado seca. «¿Qué ocurre?». «Grazno». Antes de que pudiera responder, entró un médico, examinando las pantallas con gravedad. «Sufre de insuficiencia renal aguda», dijo. «El dolor que siente se debe a la pérdida de la función renal. Hemos controlado la situación temporalmente, pero a largo plazo, necesitará un trasplante». El corazón de Pedro latía con fuerza. «¿Un trasplante de riñón?». Las siguientes palabras del médico lo impactaron: «Sin un donante compatible, tendrás que someterte a diálisis regularmente, y si esperamos demasiado, tu vida correrá peligro». Se hizo un silencio denso. Pedro miró el rostro pálido de doña Isabel, con las manos entrelazadas. Nunca la había visto tan asustada. «¿Alguien puede hacer una donación?», preguntó en voz baja. El médico intercambió una mirada preocupada con doña Isabel. «Le hicimos la prueba a tu abuela, pero no es compatible. Ahora tenemos que buscar parientes biológicos cercanos». Pedro sintió una opresión en el pecho, no conocía a sus padres biológicos. Miró fijamente a doña Isabel, esperando. Ella bajó la cabeza, su voz era apenas un susurro. «Pedro, es hora de que sepas la verdad». En el silencio que siguió, doña Isabel le contó sobre aquella noche tormentosa de hacía mucho tiempo, cuando encontró a un bebé envuelto en una manta dentro de una canasta en la puerta de su casa, junto con una carta de una madre anónima rogándole que cuidara del niño.
Pedro guardó silencio. Así que tengo padres, dijo finalmente. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Sí, pero no sé quiénes son. Le dolía el pecho más que cualquier dolor físico. En los días siguientes, el cuerpo de Pedro se debilitó aún más. Doña Isabel permaneció a su lado, pero él podía ver la preocupación crecer en sus ojos. Una tarde, mientras el cansancio lo obligaba a dormirse, la puerta se abrió y entró una enfermera con un expediente en la mano. Doña Isabel, tengo noticias importantes, dijo con solemnidad. Hemos encontrado a alguien cuya médula ósea es perfectamente compatible con la de Pedro, un pariente cercano. Doña Isabel contuvo la respiración. Es su hijo, continuó la enfermera. El padre biológico de Pedro se ha presentado y ha aceptado donar su riñón. Las manos de doña Isabel temblaron al leer el nombre. El hombre que una vez abandonó a Pedro ahora estaba dispuesto a salvarle la vida. Su mente se centró en el arrepentimiento, la redención y lo que esto significaría para Pedro. Le gustaría ver a su hijo antes de la operación, añadió la enfermera en voz baja. A la mañana siguiente, Pedro despertó sin percatarse de esta revelación. Doña Isabel estaba sentada a su lado, con su sonrisa cansada, cálida pero reservada. Pedro, tengo noticias, empezó. Cuando él le preguntó si podía operarse, ella asintió, pero no sonrió. Pedro, el donante es tu padre biológico, dijo en voz baja. El corazón le dio un vuelco. Volvió para salvarte. La ira, la confusión y una frágil esperanza lo atormentaban. Tras un largo silencio, exhaló. De acuerdo. Quiero conocerlo. Esa tarde, Pedro se incorporó en la cama cuando se abrió la puerta. Entró un hombre alto y delgado, con las arrugas del tiempo en su rostro igualando la profundidad de su mirada. La voz de Pedro tembló al hablar primero, tú eres mi padre. El hombre asintió, con la voz ronca por la emoción. En el silencio que siguió, dos vidas, antes separadas, comenzaron a cortar la distancia con una sola y frágil palabra, hijo. Sí, soy yo, mi nombre es TRNVNDNG. Pedro apretó los puños, intentando contener la oleada de emociones que lo embargaban. Me abandonaste de niño, y ahora solo vuelves porque necesito un riñón. Don Fernando cerró los ojos y respiró lenta y pausadamente. Sé que me odias, y no tengo excusa para lo que hice, dijo en voz baja y tensa. Dudó un momento, y luego continuó aún más bajo, pero papá nunca te abandonó. Pedro se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? La mirada de don Fernando se desvió hacia recuerdos enterrados. El día que tu madre dio a luz, yo no estaba. Cuando regresé, tu madre había desaparecido, dejándote en la puerta de doña Isabel. La busqué, y a ti, durante años, pero nunca te encontré. Pedro apretó la mandíbula. Mientes. Si de verdad me hubieras estado buscando, me habrías encontrado hace mucho tiempo. Don Fernando inclinó la cabeza. He cometido innumerables errores. Me faltó el coraje para afrontar el pasado. Cuando finalmente te descubrí, tenía demasiado miedo de acercarme. Solo podía observarte desde lejos. A Pedro se le escapó una risa amarga. Así que te has estado escondiendo todos estos años sin aparecer. ¿Sabes cómo crecí? ¿Sabes cuánto te guardaba rencor? El dolor se reflejaba en el rostro de don Fernando al cerrar los ojos. Lo sé, y no espero que me perdones de inmediato. Pero quiero hacer algo para compensarte. Las manos de Pedro temblaban con sentimientos encontrados, ira, tristeza e incluso un atisbo de gratitud. Finalmente, respiró temblorosamente. No necesito que me salves ni que espíes tus pecados. Si de verdad quieres ayudarme, quédate. No vuelvas a desaparecer. Un silencio denso llenó la habitación del hospital mientras Pedro observaba, esperando. No necesito un padre que solo aparece cuando hay algo que sacrificar y luego desaparece, repitió con la voz entrecortada. Si quieres redención, debes quedarte. Don Fernando tragó saliva con dificultad, con la mirada atormentada. Se había estado preparando para donarle su riñón a Pedro, pero en ese momento comprendió, Pedro necesitaba más que un órgano, necesitaba un padre que se quedara. Hasta ahora, siempre he huido, confesó don Fernando con la voz quebrada. Tengo miedo,
miedo de que me odies, miedo de que nada pueda salvarse. Pero ahora me doy cuenta de que lo único que no puedo hacer es volver. Pedro lo observaba, inseguro de que el perdón llegara tan rápido. Sin embargo, en esa sinceridad pura, descubrió un atisbo de esperanza. De acuerdo, murmuró, entonces quédate. Pronto se programó la operación de trasplante. Doña Isabel estuvo junto a Pedro toda la noche, apretándole la mano como para darle fuerzas. Pase lo que pase, siempre estaré aquí, prometió. Pedro esbozó una leve sonrisa. Lo sé, abuela. Esa noche, por primera vez en años, don Fernando se sentó en el pórtico del hospital bajo el vasto cielo estrellado. Lo había perdido todo, a su esposa, a sus otros hijos, su honor, pero esta vez, se juró a sí mismo que no perdería a Pedro. A la mañana siguiente, la operación fue un éxito. Pedro se despertó con las brillantes luces del hospital y un dolor sordo en el estómago, y alivio. Pedro, ¿estás despierto?, gritó doña Isabel con lágrimas en los ojos. Él sonrió débilmente. Abuela. Una enfermera entró radiante. Todo salió perfecto. El nuevo riñón se está adaptando bien. Pedro cerró los ojos y sintió un profundo alivio. Estaba vivo y no estaba solo. En los días siguientes, Pedro y don Fernando permanecieron uno junto al otro. Al principio, sus conversaciones fueron escasas, pero poco a poco los silencios se fueron reduciendo. Don Fernando empezó a compartir historias sobre la madre de Pedro, sus propios arrepentimientos y los años de soledad que pasó ocultándose de su pasado. Pedro escuchaba en silencio, sin saber si aún podría perdonar, pero sintiendo que su resentimiento se apaciguaba. Doña Isabel los observó con alivio. Había temido que Pedro nunca descubriera sus orígenes, pero ahora, con la presencia de su padre, todo había cambiado. Cuando llegó el día de su partida, el cielo estaba despejado y dorado. Pedro salió, respiró hondo y se sintió renovado. Don Fernando estaba junto a doña Isabel, con la esperanza brillando en sus ojos. Quiero empezar de nuevo, dijo Pedro mirando a su padre a los ojos. Podemos intentarlo, respondió don Fernando asintiendo con la cabeza. Las lágrimas de alegría de doña Isabel brillaron a la luz de la mañana. Por primera vez en años, su familia se sentía completa. En su pequeña casa, la vida no era nada fácil. A Pedro todavía le irritaba llamar papá a don Fernando, y don Fernando luchaba por superar la brecha de los años perdidos. Pero perseveró, reparó la vieja cerca con doña Isabel, hizo recados y simplemente estuvo presente. Una tarde, don Fernando le trajo a Pedro un vaso de jugo de naranja y le preguntó suavemente, ¿recuerdas la primera vez que bebiste jugo de naranja? Pedro frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Don Fernando sonrió a pesar de su nostalgia. Tu madre me hacía jugo de naranja cuando era pequeño. Cada sorbo me hacía estremecer por la acidez, pero lo bebí de todos modos para complacerla. Mientras Pedro sostenía el vaso, un nuevo sentimiento despertó en él, un vínculo no solo con don Fernando, sino también con la madre que nunca conoció. ¿Cómo era ella?, preguntó en voz baja. La mirada de don Fernando se suavizó. Era fuerte y cariñosa. Adoraba a sus hijos más que a nada en el mundo. Pedro guardó silencio, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. Por primera vez, quiso saber más de su madre y construir un futuro con su padre, que había regresado para quedarse. Aquella noche, durante la cena con doña Isabel y don Fernando, Pedro dijo, quiero volver a la escuela. Doña Isabel jadeó, con lágrimas en los ojos, y don Fernando sonreía de orgullo. Lo conseguirás, prometió. Te ayudaré en cada paso del camino. En los meses siguientes, Pedro reanudó sus estudios, madrugando para aprender, trabajar y rehacer su vida. Cada tarde, a su regreso, encontraba a don Fernando en el porche, dispuesto a preguntarle, ¿qué tal tu día? ¿Necesitas ayuda? Poco a poco, Pedro aprendió a llamarle papá sin dudarlo. El día de su examen final, doña Isabel se paró frente a la puerta de la escuela con orgullo en los ojos. Don Fernando le puso un amuleto desgastado en la mano. Tu madre lo guardó para rezar por mi seguridad, dijo en voz baja. Ahora es tuyo. Pedro se aferró al talismán, sintiendo un hilo invisible que conectaba el pasado con su presente. Entró en la consulta, decidido a no huir de la vida, sino a seguir adelante con valentía.
Semanas después, llegó una carta con la tan esperada noticia. Con dedos temblorosos, Pedro la abrió y descubrió que lo había logrado. Desbordante de alegría, corrió a casa y abrazó a doña Isabel. «Abuela, lo logré», exclamó. Tras ellos, don Fernando observaba con una sonrisa orgullosa. «Siempre supe que podías lograrlo», murmuró. Esa noche, bajo un cielo estrellado, los tres se sentaron juntos en la terraza. «¿Quiero seguir estudiando?», anunció Pedro. «Quizás aprender un oficio». «Mientras tú quieras, te apoyaremos», prometió doña Isabel. Don Fernando asintió pensativo. «Y quiero quedarme aquí, construir algo contigo», añadió. Padre e hijo intercambiaron una sonrisa discreta, finalmente completamente unidos. En los días siguientes, Pedro se matriculó en una formación profesional, compaginando trabajo y estudios, mientras don Fernando abría un pequeño taller de reparación en el pueblo. Con la ayuda de doña Isabel, reconstruyeron más que una casa, reconstruyeron una familia forjada por el amor, el perdón y la valentía de afrontar el pasado. La trayectoria de Pedro demostró que reconstruir no se trata solo de muros y vigas, sino de la esperanza misma. Todos cometemos errores, pero la verdadera libertad reside en atreverse a dar un paso atrás, redimirse y construir un futuro mejor. Gracias por compartir su historia. Que siempre encuentres la felicidad con tus seres queridos y que nunca dejes de luchar por un futuro mejor.